Hola, vamos a hacer un ejemplo de compilación de programa en Java y para este ejemplo hemos creado una carpeta Java Ejemplos que contiene dos archivos con extensión .java. Esto los puede editar usted con cualquier editor de texto y básicamente lo que vamos a probar aquí es cómo dividir un programa de Java en su clase principal, porque contiene la función main, y una clase secundaria que contendrá en este caso simples variables para poder utilizar en una suma en esta otra clase. Entonces, para empezar, vamos a elegir el editor que más nos agrade. En este caso yo voy a escribir el código en brackets y aquí pues he comenzado con la clase principal en el archivo principal, teniendo el cuidado de que la clase se llame igual que el archivo para que pueda compilar correctamente. Esto nos tiene que dejar además que todo archivo en Java siempre comienza con una clase y siguiente conteniendo o bien funciones o bien las variables que vamos a hacer en este punto de acá. Entonces, para poder compilar este programa, lo que debemos hacer es utilizar la línea de comandos basándonos en la previa configuración que hicimos en el video pasado. Entonces, desde la terminal debemos situarnos en la carpeta en la que estamos, en la que tenemos los dos archivos. Estos archivos se pueden observar con ls. Entonces, con el comando ls puedo observar los archivos que se encuentran en la carpeta. En este caso, en su caso, en Windows, debería usar el comando dir para poder listar los archivos que se encuentran en la carpeta. Muy bien. Entonces, al momento de realizar la compilación, lo haré con el comando javac y estipulando cuál es la clase que tiene la función main, que en este caso es la clase principal. Después de esto, si no muestra ningún error, quiere decir que la compilación ha sido efectiva. Puedo observar ahora cuáles son los archivos que se encuentran y tengo un nuevo archivo que es .class. Este archivo es el que contiene el código objeto que interpreta la máquina virtual de Java. Muy bien, entonces ahora para ejecutar este programa, es decir, este código objeto, debo utilizar el comando java, diciendo de que esta es la clase principal y por tanto, al ejecutar, en este caso pues no se muestra nada porque la función no tiene ninguna instrucción. Entonces agregando una instrucción simple, repetimos el proceso de compilación, asegurándonos de salvar. Oh, aquí tenemos un error. En este caso dice que el método printl no se encuentra dentro de este otro objeto, porque de hecho no es printl, sino que println. Esto es un buen ejemplo de un error que puede ocurrir. Saber que no se encuentra el símbolo significa que no se encuentra o bien el método o bien la variable que estoy tratando de usar. En este caso trataba de usar println y claro que no se encuentra porque el nombre es println. Repetimos el proceso y vemos que el error ha desaparecido. Ahora buscamos cómo ejecutar y vemos que ahora nuestro programa se ejecuta en la terminal. Perfecto, entonces con esto ya sé que mi programa compila. Ahora voy a agregar otra clase a mi programa y lo haré en el archivo de variables, que se supone que es una nueva clase que usaré en esta otra clase. Entonces empezaré escribiendo como lo hice en la clase principal, pero aquí no debo estipular que es la función main la que hará aquí. Esto no lo puedo hacer porque entonces tendría un programa con dos clases que tienen función principal. Entonces tendría que elegir uno de los dos. Serían programas diferentes, por así decirlo. Entonces elimino esto. Y aquí lo que voy a escribir serán las simples variables que pienso utilizar en la clase principal. Muy bien, entonces ahora para hacer uso de variables, lo que debo hacer es crearme una variable de tipo variables en la función principal. Lo que debemos estipular después del igual es la
Instrucción que significa que yo debo crear un nuevo espacio de memoria para almacenar un tipo de dato de este tipo. Entonces, al usar la palabra reservada new, estoy reservando espacio en memoria de las dimensiones de esta variable. Entonces observe que el nombre de la función que va después del new es el mismo nombre de la clase a la cual estoy tratando de crearle el espacio en memoria. Muy bien, con esto se supone que ahora con el operador de acceso al miembro yo puedo tener acceso a aquellos elementos internos que componen el tipo de dato compuesto variables. A estos elementos los hemos conocido como atributos hasta ahora, que son miembros del tipo de dato compuesto al que conocemos formalmente como clase. Si lo igualamos a cualquier valor, perdón, aquí podríamos decir y después dos puntos, concatenamos y colocamos el valor de esta forma. Muy bien, entonces continuemos compilando, limpiamos un poco. Tenemos algunos errores. Bien, dice que no se puede acceder a variables de esta clase. Dice que no se encuentra este archivo, así que vamos a investigar qué es lo que pasó. Variables, bueno, si se fijan no ha sido salvado correctamente, entonces lo vamos a salvar, porque de hecho sí está en la misma dirección de ejemplos variables, al igual que principal variables. Lo que pasaba es que no se había guardado, entonces estos cambios no se habían refrescado. Muy bien, entonces ahora vamos a volver a compilar y observe que ahora todo va bien. Finalmente ejecutamos el programa y vemos que nuestro programa funciona normalmente. ¿Qué es lo que debemos concluir de este ejercicio? 1. Que todo archivo en Java siempre comienza con una clase, siguiéndole lo que debe contener, ya sean variables o funciones. 2. Para poder utilizar un tipo de dato compuesto o formalmente dicho clase, debemos crearnos la variable o el identificador del tipo de dato compuesto que queremos usar y además reservar espacio en memoria del tamaño de la variable, del tamaño del tipo de dato que deseamos utilizar. Con esta instrucción hacemos esa reserva de memoria. Una vez que tenemos esta instrucción completada, entonces estas variables ya están disponibles en memoria para poder ser utilizadas con el operador de acceso al miembro contra el nombre del identificador del tipo de dato. Los usamos como variables normales, observen. Luego los podemos sumar. Esto es escritura, esto es lectura y esto también es escritura o asignación. Después usamos lectura para poder saber cuál es la suma. Con esto tenemos nuestra primera muestra de cómo compilar y ejecutar un programa en Java. Muchas gracias.